En lo alto de un cerro se alzaba una vieja casa de adobe, grande, fría y rodeada de árboles centenarios. Guardaba un secreto que nadie se atrevía a mencionar. Entre sus numerosas habitaciones, había una que permanecía sellada desde tiempos inmemoriales. Tablas clavadas cubrían la entrada, como si quisieran contener algo que no debía ser liberado. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros sobre aquella habitación. Decían que allí había ocurrido algo terrible, algo que era mejor olvidar. Pero los secretos tienen una forma peculiar de persistir, de filtrarse por las grietas del tiempo y la memoria. Los niños que crecían en la casa aprendían desde pequeños a evitar ese rincón maldito. Jugaban en los pasillos y corrían por el patio, pero siempre mantenían una distancia respetuosa de aquella puerta clausurada. Era como si un instinto primitivo les advirtiera del peligro que acechaba detrás de esas tablas. Con el paso de los años, la curiosidad infantil se mezclaba con el miedo. Los primos mayores retaban a los más pequeños a acercarse, a tocar la madera carcomida por el tiempo, pero nadie se atrevía a hacerlo. El silencio que emanaba de esa habitación era más aterrador que cualquier ruido. Sin embargo, cuando el sol se ocultaba tras las montañas y la oscuridad envolvía la casa, ese silencio se rompía. Pasos lentos y pesados resonaban dentro de la habitación sellada. Era como si alguien caminara de un extremo a otro, midiendo el espacio con pasos cansados, eternos. Los adultos fingían no escuchar nada. Se persignaban en silencio y subían el volumen de la radio para ahogar esos sonidos que no deberían existir. Pero los niños, con sus oídos atentos y su imaginación desbordante, no podían ignorarlos. A veces, en las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba tras las nubes, los pasos se detenían y entonces comenzaban los rezos, murmullos apagados, como si una misa eterna se celebrara tras esas paredes. Palabras en latín, incomprensibles, pero cargadas de una desesperación palpable. La abuela contaba que una vez, siendo niña, se atrevió a acercarse a la puerta en medio de la noche. Pegó su oído a la madera, conteniendo la respiración, y juró que además de los rezos, escuchó un llanto, un sollozo profundo, desgarrador, que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Esa noche la niña corrió a su cama y se cubrió hasta la cabeza con las mantas. Rezó todas las oraciones que conocía, pidiendo protección contra lo que fuera que habitaba en ese cuarto. Desde entonces, nunca más se acercó sola a esa parte de la casa. Los años pasaron y la familia creció. Nuevas generaciones llegaron, pero la habitación seguía allí intacta, como un recordatorio silencioso de un pasado que nadie quería recordar. Los más viejos se llevaron el secreto a la tumba, y los jóvenes aprendieron a vivir con ese misterio sin hacer preguntas. Pero una noche, cuando todos dormían, algo cambió. La nieta más pequeña, una chiquilla de apenas 6 años, se despertó sobresaltada. Un sonido suave pero insistente la había arrancado de sus sueños. Eran golpes, como si alguien tocara desde dentro de la habitación prohibida. Con el corazón latiendo desbocado, la niña se levantó de la cama. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el piso de madera mientras avanzaba por el pasillo oscuro. Se detuvo frente a la puerta sellada, temblando de miedo pero incapaz de retroceder. Los golpes continuaban, suaves pero constantes. Tap, 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 como si alguien pidiera ayuda, rogando en silencio que lo liberaran de su encierro. La niña, movida por una compasión que superaba su miedo, acercó su mano a la madera. En ese momento los golpes cesaron. Un silencio absoluto cayó sobre la casa, tan denso que parecía ahogar cualquier otro sonido. Y entonces, la niña lo escuchó. Una respiración profunda, pesada, como de alguien que llevaba años esperando ese momento. Aterrada, la pequeña retrocedió. Tropezó y cayó al suelo, despertando a toda la familia con su grito de pánico. Los adultos corrieron, encontrando a la niña llorando frente a la puerta prohibida. Nadie preguntó qué había pasado. Todos lo sabían, en el fondo de sus corazones. Esa misma noche, la familia empacó sus cosas. Abandonaron la casa sin mirar atrás, dejando tras de sí muebles, recuerdos y ese cuarto que nunca debió ser perturbado. Se dispersaron por el país, cada uno llevándose una parte de ese secreto que los unía y los atormentaba. Los años pasaron y la casa quedó abandonada. Los árboles crecieron salvajes, cubriendo las ventanas y devorando los muros. Pero esa habitación, esa puerta sellada, permaneció intacta, como si ni siquiera el tiempo se atreviera a tocarla. Los vecinos evitaban pasar cerca. Contaban historias sobre luces extrañas que se veían a través de las tablas, sobre gritos ahogados que rompían el silencio de la noche. Nadie se atrevía a entrar, a desafiar lo que fuera que habitaba en esa habitación maldita. Se decía que años atrás, mucho antes de que la familia llegara, un hombre había vivido allí, un hombre cuyo nombre nadie recordaba,
pero cuyas acciones habían dejado una marca indeleble en el lugar. Hablaban de un pecado tan terrible que ni siquiera podía ser nombrado, de un castigo autoimpuesto que trascendía la muerte misma. Los más viejos del pueblo susurraban que el hombre se había encerrado voluntariamente en esa habitación, que había clavado las tablas desde dentro, condenándose a una eternidad de soledad y arrepentimiento, y que su espíritu seguía allí, atrapado entre este mundo y el siguiente, incapaz de encontrar la paz. Otros decían que la habitación era una puerta, un portal, a un lugar que no debería existir, que los sonidos que se escuchaban no eran de un solo hombre sino de muchos almas perdidas, atrapadas en un limbo eterno, rogando por una redención que nunca llegaría. Con el paso de las décadas, la verdad se mezcló con la leyenda. Cada generación añadía su propia versión a la historia, pero el miedo permanecía constante. Nadie se atrevía a desafiar el misterio de esa habitación, a enfrentar lo que fuera que acechaba tras esas tablas podridas. La abuela, ya anciana, solía contar esta historia a sus nietos en las noches de invierno. Les advertía sobre los peligros de la curiosidad, sobre cómo hay secretos que es mejor dejar enterrados. Hay puertas que nunca deben abrirse, decía con voz temblorosa, porque no encierran cosas, encierran recuerdos que no nos pertenecen. Y así, la leyenda del cuarto sellado en la casa del cerro se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que hay misterios en este mundo que es mejor no resolver, porque a veces el conocimiento no trae liberación sino un tormento eterno. La casa sigue allí en ruinas pero de pie, y en su interior esa habitación permanece intacta, guardando sus secretos, esperando quizás a que alguien se atreva a desafiar la advertencia y abra esa puerta. Pero hasta ahora nadie ha tenido el valor o la insensatez de hacerlo, y quizás es mejor así, porque hay historias que deben permanecer sin contar, recuerdos que deben quedarse encerrados. En esa habitación sellada en lo alto del cerro, el pasado y el presente se funden en un misterio eterno, un recordatorio silencioso de que hay límites que no debemos cruzar, secretos que es mejor dejar en la oscuridad.